En la clase 2, que es donde empezamos con lo que es lógica y lógica matemática, esto lo pueden leer solos, no les va a generar grandes inconvenientes. Hace una pequeña introducción de qué es la lógica, que hay una diferencia entre la lógica del sentido común y la lógica matemática. Hace un recorrido histórico como para que más o menos se ubiquen. Esto no es para estudiar, simplemente para ubicarse y tener una idea de en qué área de la matemática nos estamos posicionando. Y también tiene por finalidad el que conozcan, empiecen a escuchar algunos apellidos, nombres de matemáticos que van a escuchar durante toda su carrera. Pero es como una pequeña introducción, un pequeño acercamiento, ¿sí? Empezamos con los primeros conceptos de lo que es la lógica que vamos a trabajar nosotros y básicamente habla en la parte de conceptualización que la lógica tiene su propio lenguaje, trabaja con símbolos y signos y traduce lo que está en lenguaje común, nos permite traducir lo que está en lenguaje común a un lenguaje matemático, universal para toda la matemática, obviamente. Y una cuestión que es interesante de tener en cuenta cuando uno piensa en la lógica y en su lenguaje, es que cuando uno hace las traducciones, no tenemos que esperar que esa traducción que hacemos tenga el mismo sentido que tiene en el lenguaje común. ¿Por qué? Porque en realidad lo interno de los mensajes dentro de la lógica no importan, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, eh, si el gato es un animal, entonces los árboles tienen raíces. Si el gato es un animal, entonces los árboles tienen raíces. Si uno le busca el sentido a esta oración, a esta afirmación en lenguaje común, no tiene sentido. Decís, ¿qué tiene que ver que el gato sea un animal con que el árbol tenga raíces? No tiene sentido. Pero desde el punto de vista de la lógica, yo voy a definir proposiciones, por ejemplo, el gato es un animal, lo voy a llamar proposición P, el árbol tiene raíces, proposición Q, y voy a traducir esa expresión como P entonces Q. P flecha simple Q. Y eso tiene sentido dentro de la lógica. ¿Se entiende? No importa el mensaje. ¿Sí? En el campo de la lógica, el mensaje en el sentido común poco tiene que ver. Lo que importa es el lenguaje simbólico que se utiliza, los conectivos y el trabajo dentro de ese lenguaje. Así que aprender lógica es como aprender otro idioma. Va a tener sus reglas, sus símbolos, sus conectores, sus leyes, ¿sí? Y se va a regir por eso. No traten de encontrar siempre relación entre lo que se trabaja dentro de lo que es la lógica proposicional con el sentido común o el lenguaje común. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. En esta primera clase se hace una pequeña introducción acerca de los conectivos, de las operaciones lógicas, los símbolos, su significado, pero simplemente un pequeño acercamiento, porque después cuando vamos a lo que es el apunte de la clase 2, voy a cerrar esto porque ya no lo voy a usar. Cuando vamos al apunte de la clase 2, ahí empezamos
a trabajar en el campo de la lógica propiamente dicho. Bien, empezamos con las proposiciones. Esto generó algunos conflictos en el foro. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración declarativa, una afirmación de la que yo puedo decir si es verdadera o falsa. ¿Sí? El verdadero o falso son asignaciones de verdad. Solo hay dos posibilidades. O una afirmación es verdadera o una afirmación es falsa. ¿Sí? Y esa afirmación tiene que estar redactada de forma tal que yo pueda asignarle un valor de verdad, o verdadero o falso. ¿Bien? Por ejemplo, a ver acá. Voy a tomar un ejemplo, un par de ejemplos que rescaté del foro. Por ejemplo, fíjense, acá hay una afirmación que dice, iré al médico aunque me sienta bien. Iré al médico. Yo por ahora le puse a la compañera acá bien porque todavía no le hice la devolución y lo voy a comentar en el foro. Iré al médico. Esto va a ocurrir, ocurrirá en el futuro. Yo puedo decir si algo que todavía no pasó o no está pasando es verdadero o falso. Si lo No, piensan, no, porque no hago, No. salvo que haga futurología, no puedo decir si es verdadero o falso. ¿Sí? Así que tengo que adaptar eso que está en el lenguaje común para que quede la proposición correctamente redactada. Tendría que decir, voy al médico, por ejemplo. Voy al médico, fui al médico. Acá lo correcto, como es hacia futuro, yo colocaría voy al médico. ¿Mm? Fíjense, me siento bien, ahí sí está bien redactado, porque yo puedo decir si es verdadero o falso que me siento bien. Tomo otro ejemplo. Fíjense acá, la notificación llegó con retraso, correcto. Serán sancionados. Bueno, acá también para revisar, serán sancionados. Y no sé si serán sancionados, es futuro también. No puedo decir si es verdadero o falso. Son sancionados. ¿Sí? Lo ideal es siempre traducir al presente. Si traducimos al presente, no nos vamos a equivocar. No importa que después ustedes quieran pasar esa traducción que hicieron de las proposiciones a un lenguaje natural, a un lenguaje común, no importa que no les quede coherente, porque desde el punto de la lógica eso no importa. No le interesa qué es lo que dice en el sentido común, en el lenguaje común y con el sentido común o las reglas ortográficas de nuestro lenguaje. Lo que interesa es que la proposición esté correctamente redactada y después la simbolización. Tienen justificativo médico si es una proposición. Acá hay otra que también rescaté porque no es correcto. Fíjense acá, dice, a partir de un enunciado, que no recuerdo en este momento, pero no importa, miren la proposición P. Dice, no crimen. ¿Cómo no crimen? ¿Qué quiere decir esto? ¿No cometió un crimen? ¿No hay crimen? ¿No ocurrió un crimen? Así como está redactado, yo no puedo decir no crimen, no puedo decir si esto es verdadero o falso. No es una oración declarativa, no está declarando nada. Habría que reformularlo, podríamos decir no se cometió un crimen, no hay un crimen. Bien, fíjense acá en la proposición Q, no revólver. Tampoco puedo decir si es verdadero o falso. ¿Qué significa esto? No tengo un revólver, no tiene un revólver, no compró un revólver. ¿Se entiende? Hay que reformular acá. Vuelvo a repetir, no es una oración declarativa así como está. Tienen que revisar siempre si se puede decir que es verdadera o falsa. Bien,
Acá está bien, Hacer miren. una El consulta. cuadro vale. ¿Cómo? Quería hacer una consulta con respecto a ese punto. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo en ese caso a P lo puse como igual cometió el crimen, porque después como decía no P, Está lo bien. pasé o sea, lo puse como afirmación que P era cometió el crimen y después lo pasé a no P. Está bien. Está bien. Eso es una decisión del que está haciendo la traducción. No Ah, tienen que bien. asociar P con afirmación positiva y no P con afirmación negativa. No, Ujú, puede ser P estar enunciado como una negación, decir no cometió el crimen. ujú, Entonces, no P, que va a ser su negación, será cometió el crimen. ¿Se dan cuenta? ujú. No se asocia el no con la negación como conectivo lógico. Eso Ah, ok. depende de cómo redacten. Y tampoco tienen que pensar en el no asociándolo a un valor de verdad. Una Ujú, cosa es el valor de verdad, la asignación de valores de verdad. O es verdadero o es falso. Y bien. otra cosa es una proposición directa y su negación. La negación no siempre tiene que estar asociada a la palabra no. Ujú, Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque si yo enuncio mi proposición directa diciendo, por ejemplo acá con P, no cometió el crimen, la negación de esa proposición va a ser no, no cometió el crimen. ¿Correcto? No, no ujú. cometió el crimen. Si no, no cometió el crimen, ¿qué pasó? Cometió el crimen. O sea que no P va a ser cometió el crimen. ¿Se dan cuenta? Sí. Eh, a veces algunos optan para no confundirse por una cuestión de práctica y no cometer errores en las traducciones, eligen enunciar todas las proposiciones directas en forma afirmativa y las negaciones en forma negativa. Pero eso es una elección de cada uno de ustedes. Vuelvo a repetir, pueden usar el no tranquilamente para enunciar una proposición en forma directa. Bien, sigamos. Ustedes me van me van cortando a medida que avanzamos si hay dudas. Acá está esto. El principio habla del principio de bivalencia. Toda proposición o es falsa o es verdadera. No hay otra posibilidad. No hay un más o menos. ¿Sí? Si el enunciado da lugar a que yo piense y diga, ah, bueno, podría ser verdadero, podría ser falso, es porque no está bien redactada. ¿Sí? Reformulen la redacción, de modo que con claridad ustedes puedan afirmar si es verdadera o si es falsa. ¿Sí? Ahora, dentro de la simbolización que trabajamos en matemática, nos encontramos con simbolizaciones mmm, que no son proposiciones, porque yo no puedo decir si son verdaderas o falsas, pero que sin embargo podrían transformarse en alguna proposición. Por ejemplo, a ver, ¿ven la hoja en blanco? Sí. Profe, Sí, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Pasa de que se le corta, seguramente por mi internet, y no llegué a entender la idea que iba a explicar. les decía que hay dentro de la simbolización matemática, vieron que uno utiliza muchos símbolos en matemática. En general, trabajamos más con símbolos que con lenguaje común, con lenguaje coloquial. Y hay algunas expresiones de las que no podemos decir si son verdaderas o falsas, pero que sin embargo se podrían transformar en proposiciones con mucha facilidad. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la ecuación 2, vamos a escribir algo sencillito, más x igual 5. ¿Sí?
2 más x igual 5. ¿Esto es una proposición? ¿Yo puedo decir si es verdad que 2 más x es igual a 5? No. Escuché algunos sí por ahí escondidos. Sí, yo. A ver, ¿por qué decís que podés decir si es verdadera o es falsa? Porque sé que reemplazando la x por un número natural me va a dar un 5. Ah, que reemplazando la x. O sea que si yo hago 2 más 3, por ejemplo, Sí. esto me va a dar 5. Sí. Bueno, pero esta ya es otra expresión, no es esta original. Claro. Acá la x, Entonces no, claro. yo no sé cuánto vale. ¿Sí? No sé si Sí. es un número natural, no sé si es un número racional, si es un real, un número complejo, no sé. Tiene una variable, una letra que podría representarse por un valor, pero la verdad es que no sé nada de x. Entonces no puedo decir que 2 más x igual 5 es verdadero y tampoco puedo decir si 2 más x igual 5 es falso, ¿sí? Porque no sé nada de x. Ahora, distinta es la cuestión si yo digo, ¿conocen este símbolo? Existe. Existe x. ¿Alguien puede traducir eso? Existe X perteneciente a los naturales, tal Muy que. bien. No, se cumple. ¿Qué cumple? Ah, Acá diría, existe x perteneciente a los naturales que cumple 2 más x igual 5. ¿Es verdad que existe un número natural que verifica es esto? verdad. Claro, ahí Ah, sí se podría. fíjense Ahí que sí ahora cambia. yo sí puedo darle valor de verdad. Claro. Claro. Miren si digo esto. A ver, si alguien conoce este símbolo. ¿para Ay, todo? Sí, muy para bien. todo. Para todo x perteneciente a los naturales, o para todo x que pertenece a los naturales, se cumple. Claro, ahí sí podría decir que sí. Ahí está. ¿Y ahora? Ahora Ahí sí. sí. Ahí sí. Es falsa, claro, porque me está diciendo que para todos los números naturales se cumple que 2 más un número natural me da 5. Y esto va a ser una proposición falsa. ¿Sí? También está el ejemplo que me dio hoy la compañera al principio, que me dijo, si yo a la x le doy un valor, por ejemplo el 3, esto me va a dar 5. Acá también puedo decir si es verdadero o falso. ¿Bien? Todas aquellas expresiones que tienen una parte literal, que tienen letras, como puede ser una ecuación o una inecuación, por ejemplo, mayor o igual que, no sé, que 7. Todas estas expresiones que sin ser proposiciones, que tienen letras y sin ser proposiciones, pueden transformarse en proposiciones usando estos símbolos que se llaman cuantificadores. Esto es un existencial y esto es un cuantificador universal, porque dice para todo. Y esto es una particularización, porque tomo un caso particular. Todas estas expresiones que pueden transformarse en proposiciones, ¿sí? Utilizando cuantificadores, se llaman formas proposicionales. Formas proposicionales. Esto no es una proposición, es una forma proposicional. ¿Por qué? Y porque tiene forma. Si yo le pongo un cuantificador o le doy un valor a esa variable, lograría transformarla en una proposición. Es susceptible de ser transformada en una proposición. Ahora, si yo digo,
si yo digo, por ejemplo, qué lindo día, qué lindo día. Esa es una expresión que no es proposición y que tampoco es susceptible de transformarse en una proposición, porque es una exclamación. No es una oración declarativa, así que no es, no es proposición ni tampoco lo va a ser. Las formas proposicionales trabajan con símbolos matemáticos, con variables, con letras y pueden ser transformadas agregándole algún cuantificador en proposiciones. Esas proposiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. También pueden particularizarse, o sea, darles un valor en particular y obtener una proposición verdadera o falsa, pero proposición al fin. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí. Bueno, sí. eso es lo que dice acá, en formas proposicionales, ¿sí? Bien, hay ejemplos acá. Bueno, las siguientes afirmaciones son proposiciones. 6 es un número primo. ¿6 es un número primo? Pregunto. No. No, No, es un número porque se compuesto. puede, ¿Por qué? Porque se divide. porque se puede dividir por más números. Claro, para hacer proposición tiene que tener dos divisores. Para hacer proposición, perdón, para hacer número primo, si estoy hablando de naturales, tiene que tener sí o sí dos divisores solamente. Por Claro. ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Bueno, esta va a ser una proposición falsa. Para indicar el valor de verdad de una proposición, utilizamos la B de valor de verdad, entre paréntesis colocamos el nombre de la proposición, en este caso es la proposición P, y a continuación del signo igual ponemos su valor de verdad. En este caso es una proposición falsa. La F de falsa generalmente es con mayúscula, pero no es algo determinante si usan mayúscula o minúscula. La proposición Q, 3 más 2 igual 5. El valor de verdad de la proposición Q, en este caso, no saben lo difícil que es escribir así. Es falsa, también en este caso. La proposición R, 1 es un número entero, correcto, el valor de verdad de R, en este caso, es verdadera. Estas son proposiciones que leyendo el contexto, como son proposiciones simples, podemos determinar su valor de verdad. ¿Por qué son proposiciones simples? ¿Cómo sé que son proposiciones simples? Porque son afirmaciones sencillas donde no se usa ningún tipo de conectivo, de conector. Fíjense que si yo digo 6 es un número primo o 3 más 2 es igual a 6, hay dos afirmaciones sencillas unidas por un conectivo que es un o. ¿Bien? Acá, en estas P, Q y R, no se pueden separar en dos afirmaciones más sencillas, dos o más sencillas, ¿sí? Esa es la forma como más simple de diferenciar las proposiciones simples de las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son afirmaciones que no se pueden dividir en otras afirmaciones simples. Las proposiciones compuestas están formadas por dos o más proposiciones simples. Sigamos. No son proposiciones. X más Y mayor que 5 es una forma proposicional. Te vas tampoco es proposición porque es una pregunta. Yo no puedo decir si una pregunta es verdadera o falsa. Compra 5 azules y 4 rojas. Esto es una orden, una indicación. No, tampoco puedo decir si es verdadera o falsa. X igual 2. Y no sé, porque depende a qué valor le dé a la X, así que tampoco es proposición.
¿Estamos? Es una forma proposicional, tanto en el caso A como en el caso D son formas proposicionales. Si yo le pusiera un cuantificador o hiciera una particularización, dándole valores a esas variables, podría transformarlas en proposiciones. ¿Bien? Valor de verdad. Bueno, acá está lo que ya les contaba recién, que se coloca la B entre paréntesis el nombre de la proposición y a continuación del signo igual la asignación que le doy, si es falsa o si es verdadera. ¿Mm? Acá, bueno, el tema de que se habla de una lógica bivalente porque solamente hay dos valores posibles o una proposición es verdadera o es falsa. Acá el tema de las proposiciones compuestas. Para obtener una proposición compuesta tengo que tener dos o más proposiciones simples conectadas por medio de un conector o un operador, ¿sí? Están definidos esos operadores. A ver, ¿dónde está la tablita? Acá. Esos operadores o conectivos, ¿sí? Son estos que están acá y nada más. El que es como más raro es la negación. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense que no está conectando dos proposiciones, sino que afecta a una sola. Tengo la proposición P y la niego. Como decíamos hoy, si yo defino, por ejemplo, la proposición, me siento bien. Proposición Q, me siento bien. Su negación será no Q. Bien, afecta solamente a esa proposición. Y en este caso será no me siento bien o no es cierto que me sienta bien. ¿Sí? Si se hubiese formulado, repito, la proposición Q como una negación, diciendo no me siento bien, su negación lógica sería me siento bien. ¿Mm? Bien.